¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Pulso en la Red. Oigan amigos, el presidente López Obrador el día de hoy en la mañanera habló sobre la consulta para enjuiciar a los expresidentes. El presidente dijo que muy probablemente en agosto se puede dar una acción contundente respecto a este tema. Bueno, ya que estaba entrando en este tema de los expresidentes, el presidente López Obrador le dio una cátedra a toda la conferencia que estaba ahí presente y a todos los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que no conocen lo que hicieron los gobiernos neoliberales, tales como el de Salinas de Gortari. Y es que el presidente López Obrador habló bastantes minutos de Carlos Salinas de Gortari, de todo lo que hizo y cómo endeudó al pueblo de México. Y es que tal parece que el presidente López Obrador otra vez aplica la misma que le aplicó a Diego Fernández Ceballos: exhibir ahora a Carlos Salinas en la conferencia para que los jóvenes vean lo que hicieron esos gobiernos neoliberales. Y el presidente sigue con su estrategia de ir por los jóvenes, y el presidente otra vez se les adelanta a los de la oposición. Pero bueno, vámonos por partes, amigos. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador dijo hoy que Carlos Salinas de Gortari es el peor saqueador de México. Así lo aseguró el día de hoy ahí en la mañanera. El presidente también habló acerca de la consulta, si se va a decidir juzgar a los expresidentes o no. Esto dijo el presidente: la consulta de agosto decidirá si se debe juzgar a los expresidentes de México. Si los ciudadanos responden que sí, no significa que ya los exmandatarios sean culpables, sino que las autoridades competentes resuelvan las acusaciones en su contra, respetando su derecho a la legítima defensa. Así lo refirió el presidente López Obrador. Esto en materia de esta consulta ciudadana. Recordemos que el año pasado miles de mexicanos salimos a firmar esa petición para que se llevara a cabo un juicio contra los expresidentes corruptos. Bueno, también le dedicó bastante tiempo a Carlos Salinas de Gortari, en donde dijo el presidente López Obrador: Carlos Salinas de Gortari fue el peor saqueador de la nación. Esto con la privatización de bancos, carreteras, minas y riqueza nacional. Salinas es el padre de la desigualdad moderna, sin duda, ya que en su periodo algunos se hicieron inmensamente ricos y generó enormes desigualdades. Pero bueno, si les parece, vamos primero a escuchar al presidente hablar sobre este enjuiciamiento hacia los expresidentes corruptos. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? Escuchemos. Fue importante el que se aprobara lo de la consulta que se va a llevar a cabo en agosto. Todos los ciudadanos vamos a participar y se va a preguntar si se quiere el inicio de un juicio contra los expresidentes, si se quiere o no, si se considera importante, necesario o no. Eso nunca se había llevado a cabo. Ahora, en agosto se va a llevar a cabo esta consulta. Eso es importante. No significa que si los ciudadanos dicen sí, que se inicie el juicio, ya son culpables. Es comenzar una investigación, abrir un expediente con ese propósito y que las autoridades competentes vayan resolviendo, los ministerios públicos, los jueces, y se les dé también a los acusados el derecho, como a cualquier ciudadano, a la defensa. Es iniciar un proceso, no es ya señalar de que son culpables, pero sí es un avance.
Así iniciaba el presidente López Obrador este tema acerca de los expresidentes. Y es que no le hubieran dado cuerda al presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque se fue de largo. Y ahora, ¿quién fue su víctima? Pues bueno, ni más ni menos que Carlos Salinas de Gortari. Y es que el presidente, fiel a su estrategia, ahora va para que los jóvenes se informen, para que los jóvenes sepan quiénes son estos que fueron los presidentes neoliberales, los líderes que hicieron tanto daño a nuestro país. Bueno, el presidente López Obrador comenzó hablando sobre este tema de los expresidentes, diciendo que aquí en nuestro país nunca se ha llevado a la cárcel a un expresidente por temas de corrupción o algún delito que se le compruebe. Digo, el presidente, esto acaba de suceder, y esto sí sucedió en Francia y en Guatemala. Dijo el presidente, aquí cerquita, nuestro vecino, Guatemala, llevó a la cárcel a un presidente. Dijo el presidente, se tiene que acabar con la impunidad, pero tampoco se utilizará la fiscalía para perseguir a los adversarios. Escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador. Castiga a los presidentes aquí, relativamente cerca, nuestros vecinos de Guatemala. Hace poco metieron a la cárcel a un presidente de Guatemala porque le comprobaron que se había robado, creo que 40 millones de pesos. Una bicoca en comparación con el saqueo llevado a cabo en nuestro país durante el periodo neoliberal. Y fue a la cárcel. Aquí nunca, jamás. Entonces sí, se tiene que acabar por completo con la impunidad. Pero también no usar la ley o la fiscalía en este caso para perseguir a adversarios, a enemigos, o para engañar de que ahora sí las cosas cambiaron. Lo que hizo Salinas, que entró, ¿no?, y de manera espectacular a la cárcel el líder petrolero. Ahí iba calentando motores el presidente López Obrador para hablar de Salinas de Gortari. Y es que en este segundo video, bueno, es parte de lo que vimos hace un momento. Bueno, recuerda cuando Ricardo Salinas de Gortari asumió la presidencia de México, en donde simuló, ojo, escúchenlo bien y sépanlo, simuló la detención de un líder banquero y otro petrolero para afirmar que habían cambios en el país. Al final señala cómo terminó su sexenio, con el saqueo más grande de los bienes públicos. Y más adelante vamos a ver datos duros, pero reales, de lo que significó el robo de los gobiernos neoliberales. Escuchemos al presidente López Obrador. A enemigos, o para engañar de que ahora sí las cosas cambiaron. Lo que hizo Salinas, que entró, ¿no?, y de manera espectacular a la cárcel el líder petrolero, a la cárcel un banquero y todos los medios, ¿no? ¡Oh! Ahora sí, hay orden. ¿Y cómo terminó ese gobierno? Pues fue el gobierno que permitió más saqueo de los bienes públicos. Fue cuando se entregaron los bancos, las minas, las empresas a particulares, a los allegados. Un gran saqueo. Se empezó
supuestamente combatiendo. Es así como el presidente López Obrador dice, pues aquí Salinas así entró, simulando que iba a poner orden en el país, simulando, pero vean cómo terminó su sexenio. Y aquí nos va a dar datos duros el presidente López Obrador. Y es que Salinas de Gortari le dio a particulares, a sus allegados, obviamente, empresas que eran bienes de la nación. Por eso, incluso lo menciona el presidente, en la revista Forbes, en 1988, informaba que México solo tenía una persona, una familia, dentro de los más ricos del mundo. Pero ¿qué pasa con la misma revista, la misma publicación, pero a finales del sexenio de Salinas? Pues bueno, ya había 24 mexicanos en esta lista de multimillonarios. Eso lo vamos a escuchar más adelante porque ese dato lo dio el presidente López Obrador. Bueno, el presidente se refirió así de Salinas. Sin duda, es el padre de la desigualdad moderna porque la profundizó. Vean lo que dijo el presidente López Obrador. Corrupción, y fue un gobierno que se distinguió por eso. Salinas es, sin duda, el padre de la desigualdad moderna. Fue cuando se ahondó la desigualdad, se profundizó. O sea, unos cuantos se hicieron inmensamente ricos y millones se empobrecieron. Fue en el sexenio, está demostrado incluso con datos de los mismos organismos financieros que lo apoyaron, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Tienen información de cómo creció la desigualdad en el sexenio de Salinas. Revistas especializadas en finanzas. Ahí empezaba a decir este dato duro sobre los más ricos del mundo, en el que México, pues bueno, antes solo había una familia. Después de Salinas hubo 24 personas en esta lista de personas más ricas del mundo. Escuchemos lo que dijo el presidente. Forbes, por ejemplo, que saca la lista de los hombres más ricos del mundo, empezó a publicar estas listas en el 88, cuando entró Salinas. Y en esa lista solo aparecía un mexicano, una familia, los Garzazá, en el 88. Empieza la piñata, el reparto de todo, y al final del gobierno de Salinas, en el 94, llena revista Forbes, ya aparecían 24 multimillonarios mexicanos, de 1 a 24. Una familia que tenía en el 88, creo que 2,000 millones de dólares, a 24 que acumulaban 48,000 millones de dólares en un sexenio. Nunca se había visto eso. Ese es el traslado, la transferencia de bienes del pueblo, de la nación, a particulares. El neoliberalismo en toda su expresión. Esa es la clase de historia que dio el presidente López Obrador el día de hoy ahí en la conferencia matutina, en donde, bueno, sí da datos duros pero reales sobre el accionar de esos gobiernos neoliberales, principalmente Carlos Salinas de Gortari, en donde, bueno, ya vimos todo el tema del endeudamiento del país, todo el tema de cómo repartió empresas, bienes de la nación a sus principales allegados, lo que provocó que se convirtieran en multimillonarios. Eso explica
por qué cuando entró Salinas solo había una persona, una familia millonaria en la revista Forbes. Y al finalizar su sexenio ya había 24 multimillonarios de México, de nuestro país. Eso refleja el gobierno neoliberal. Eso es lo que refleja el accionar de estos gobiernos prianistas. Y vamos a ver datos. Bueno, eso es lo que dijo el presidente, así lo replica Jorge Armando Rocha, que en el sexenio de Carlos Salinas pasamos de 1 a 24 empresarios mexicanos en la lista de millonarios Forbes, en donde, bueno, literalmente se repartieron la piñata. La privatización como sinónimo de saqueo. Así lo señaló el presidente López Obrador. Pero bueno, vamos a ver estos datos duros que comparte Epigmenio Ibarra en redes sociales. Y es que tiene que ver con el Fobaproa. El Fobaproa, que fue hecho ni más ni menos que por Carlos Salinas de Gortari. Y ya habíamos hablado en un video anterior de quiénes lo apoyaron. Y ya recuerdan que habíamos hablado incluso, miren, aquí están en la imagen también, de Diego Fernández de Ceballos, quien hace poco le tocó la tunda ahí en la mañanera. Bueno, hoy le toca a Carlos Salinas. Y es que el Fobaproa, bueno, ¿qué es? Carlos Salinas de Gortari creó en 1990 el Fobaproa llamado IPAP en 1998. Esto para rescatar a las corporaciones en crisis, convirtiendo así las deudas de unos cuantos privilegiados que se endeudaron a más no poder, con lujos, con excesos, y después ya no podían pagar esa deuda. Bueno, esa deuda de ese pequeño puñado de ricos, de privilegiados, ahora pasó a ser deuda de todos los mexicanos. Deuda de todos y cada uno de los mexicanos que hasta la fecha seguimos pagando. ¿Y qué creen? Vamos a seguir pagando hasta el año 2070. Así lo informa Epigmenio Ibarra. Dijo el Fobaproa se hizo para rescatar a las corporaciones en crisis, convirtiendo sus deudas en deuda de todos los mexicanos. Los pagos anuales exorbitantes durarán hasta el año 1970. Esas son las grandes cochinadas que hizo el gobierno neoliberal. Y aquí está un hashtag que es la mera verdad, Hashtag ni perdón ni olvido. Por eso es que es de vital importancia que todos los mexicanos sepan las cochinadas que hacían estos sujetos, estos prianistas, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar el país. Que ahora vengan a decir que son la salvación de México. No. Pudieron ser la salvación de México, pudieron haber hecho muchas cosas cuando estaban gobernando y no lo hicieron. ¿A qué se dedicaron? A robar, a inflar sus carteras, a vender propiedades de la nación a particulares, a sus allegados, a colaborar a que haya más multimillonarios aquí en nuestro país, pero gracias a que se apoderaron de bienes públicos. Fíjense nada más. Bueno, para finalizar, Epigmenio Ibarra comparte también estos datos muy duros, y es sobre el endeudamiento con cada presidente neoliberal que ha tenido México, empezando obviamente por Carlos Salinas de Gortari. Bueno, el legado de cada sexenio neoliberal. Salinas de Gortari adquirió una deuda por 680,000 millones de pesos. Esto equivale a una deuda de 6,923 pesos per cápita, es decir, por cada mexicano. Ernesto Zedillo hizo una deuda de 2 billones, lo que se traduce en 20,000 pesos per cápita. Vean, esa es la deuda que nos dejaron a cada mexicano estos gobiernos. Pero ojo, ahí va creciendo. Con Salinas per cápita eran 6,923 pesos. Con Zedillo eran 20,000 pesos. Fox adquirió una deuda de 3 billones y ahora la deuda per cápita subió a 30,000 pesos. Calderón la subió, adquirió una deuda de 5,8 billones y ahora la deuda per cápita por cada mexicano subió a 48,000 pesos. Y para finalizar, Peña Nieto
Peña Nieto tiene una deuda de 10 billones. Lo que quiere decir que nuestra deuda per cápita son de 77,000 pesos. Fíjese nada más el cochinero de estos gobiernos neoliberales. Gobiernos piranistas que básicamente son lo mismo. Y en un video pasado vimos que sí. En una fiesta de Diego Fernández de Ceballos, ahí estaba Carlos Salinas de Gortari, estaba Felipe Calderón, todos festejando, abrazándose. El PRIAN es lo mismo. El PRIAN significa realmente lo mismo. Pues bueno, amigos, con estos datos duros, sí, muy duros, pero reales, es así como terminamos el video del día de hoy. Espero de antemano que les haya gustado. Si es así, no olviden regalarme un like, por favor, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Amigos, amigas, yo con esto me despido sin antes decirles que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego, amigos. Bye.